economía capitalista. Él dijo que lo que había que hacer era ir a transformar a una economía socialista. Aquí en Venezuela los medios de producción siguen estando en manos privadas, la mayoría de los grandes bancos también, y las normas que rigen el funcionamiento de la economía son en su gran medida capitalistas, ¿no? Y eso ha provocado, por ejemplo, si se disminuye el precio del petróleo, el gobierno no tiene la misma cantidad de reservas en dólares para comprar comida e insumos básicos de medicamentos, alimentación y demás. Eso es una de las causas de la escasez, ¿no? Al mismo tiempo que la mayor parte de la producción y distribución de alimentos está en manos privadas, ¿no? Por ejemplo, la harina de maíz está controlada más de 50% por una sola compañía, ¿no? El grupo de empresas Polar. Eso no es el socialismo, eso es capitalismo que todavía existe y que crea toda una serie de dificultades económicas muy grandes. ¿Qué papel debe jugar la clase trabajadora? Los sectores populares. Bueno, la clase trabajadora en un sistema capitalista es la que hace funcionar todo. No se mueve un autobús ni un metro, no se enciende una bombilla eléctrica, no se produce nada en un país capitalista sin la participación de la clase trabajadora. Entonces la clase trabajadora es clave en la lucha contra el capitalismo, ¿no? Nosotros lo que pensamos es que la solución para los problemas que se viven en Venezuela, pero también en todo el mundo, es que la clase trabajadora pueda tomar control de los medios de producción, o sea, todo lo que produce, pero que luego se lo apropian los capitalistas, esté bajo el control de la clase trabajadora para poder planificar la economía, no en base a los intereses de una minoría capitalista a la que nadie eligió y que solamente busca su propio lucro personal, sino planificar la economía en base a los intereses de la gran mayoría de la población. Hoy en día el capitalismo ha desarrollado fuerzas productivas muy importantes en todo el mundo. No hay ningún motivo para que haya gente que esté pasando hambre o gente que esté sin vivienda o gente que esté sin medicamentos básicos en muchos países del mundo. El único motivo es la existencia del sistema capitalista, que prioriza el lucro privado de unos cuantos multimillonarios ante las necesidades de la mayoría. Un reciente informe de Oxfam, por ejemplo, dice que 8 personas más ricas del mundo controlan la misma riqueza que el 50% de la población mundial. Hay una concentración de la riqueza increíble, ¿no? Algo que ya explicó Marx y Engels hace 150, 170 años cuando escribieron el Manifiesto Comunista, pero que ahora ha llegado a un punto mucho mayor, ¿no? Y ese es el principal obstáculo para el desarrollo de la humanidad, ¿no? Incluso el presidente Chávez lo dijo muy correctamente: el capitalismo amenaza al propio medio ambiente, ¿no? El planeta donde vivimos está amenazado por el cambio climático, que es en medida central la consecuencia de la existencia del sistema capitalista, ¿no? Con el lucro privado en lugar del interés general. Particularmente hablando de Venezuela, ¿es posible transformar el sistema capitalista con un país polarizado? El país está polarizado, pero no de ahora. El país está polarizado desde hace mucho tiempo, ¿no? Y la polarización existía incluso antes de que llegara la revolución bolivariana, antes de la elección de Chávez en el año 98, el país también estaba polarizado. Es decir, una minoría de la población posee la riqueza, la gran mayoría no tenía nada. Lo que hizo la revolución bolivariana es que la mayoría de la población, la clase trabajadora, el pueblo, los campesinos, salieran a la palestra, tuvieran una voz y pudieran exigir lo que realmente les correspondía, ¿no? Ahora bien, tenemos que admitir que la revolución bolivariana no tiene ahora el mismo nivel de apoyo que tenía, pongamos, 4 o 5 años atrás. Y el motivo, en mi opinión, el motivo fundamental de esto es la crisis económica que no la ha creado el gobierno bolivariano, que tiene que ver con la caída, principalmente de la caída de los precios del petróleo, y ese es el motivo, por ejemplo, que se perdieron las elecciones de la Asamblea Nacional de 2005, que ganó la oposición, ¿no? La única forma de revertir eso es, en mi opinión, es aplicar una política que vaya en beneficio de la mayoría de la población. Pero ya no se puede hacer una política, digamos, de medias tintas, ¿no? De tener un sistema que habla de socialismo, pero la economía sigue siendo capitalista. Uno no puede planificar o regular lo que no controla. Para mí la solución es que hay que ir hacia el socialismo. Sin embargo, la oposición ha responsabilizado en varias oportunidades ese sistema socialista, sí, acá en nuestro país. Ajá. Y es por eso que la crisis es tan evidente en estos últimos años.
Sí, ellos dicen que la culpa es del socialismo, pero yo lo que pregunto es ¿qué es socialismo? O sea, aquí ha habido un gobierno que ha tratado de aplicar políticas sociales, de utilizar el ingreso petrolero para mejorar la alimentación, para mejorar la vivienda, para mejorar la salud y el acceso a la educación, y se han conseguido cosas que son increíbles, ¿no? Yo, por ejemplo, vengo de Inglaterra. En Inglaterra no solamente no existe la educación gratuita, uno para ir a la universidad tiene que pagar una matrícula universitaria que son de 9.000 libras cada año, que vienen siendo como 15.000 dólares. Los hijos de la clase trabajadora no pueden acceder a la educación superior. Hay una crisis ahora, por ejemplo, de la sanidad británica. La gente se muere en los hospitales porque no hay suficientes médicos en los servicios de emergencias, ¿no? Están privatizando la sanidad, están privatizando la educación. La revolución bolivariana durante muchos años fue un contraste grande en relación a esa situación. Pero no había socialismo, ¿no? Había un gobierno que aplicaba unas políticas sociales, había un pueblo que se estaba organizando en consejos comunales, en sindicatos y demás, pero la economía seguía siendo una economía capitalista, en la que unos cuantos grupos monopólicos nacionales e internacionales controlan grandes partes de la economía nacional, ¿no? Por ejemplo, el sector automotriz, el sector de distribución y producción y procesamiento de alimentos. Casi todo lo que nosotros vemos en Venezuela lo produce el sector privado. Entonces, la culpa no es del socialismo, en mi opinión la culpa es de que no ha habido socialismo. Si vamos a ver cuál es la solución a los problemas a los que nos enfrentamos, es justamente que los recursos de la sociedad se gestionen de forma democrática, y no se pueden gestionar de forma democrática mientras que son la propiedad de un pequeño grupo de empresarios nacionales e internacionales que controlan esos medios de producción. En ese sentido nos llegan los mensajes de 0414-9375-22. Si Empresas Polar tiene el 50% de la producción de harina, la expropiación de empresas y ninguna de esas marcas se ve en los anaqueles, solo se ve Polar. Al regreso me responde esta inquietud de nuestros televidentes que nos ven a esta hora. Vamos a por una breve pausa comercial y ya regresamos con más de su espacio matutino para el encuentro informativo Veracidad. Quédense con nosotros. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con este espacio matutino para el encuentro informativo Veracidad. Seguimos conversando con Jorge Martín, secretario de la Corriente Marxista Internacional, directamente desde Inglaterra. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos el día de hoy. Estamos hablando sobre ese análisis de la sociedad capitalista, las luchas sociales acá en nuestro país. Vamos a leer nuevamente el mensaje de estos que nos llega, que es muy interesante la observación. Pregúntale si Empresas Polar tiene el 50% de la producción de harina de maíz y el gobierno posee el otro 50%, lo controla el Estado por la expropiación de empresas y ninguna de esas marcas se ve en los anaqueles, solo se ve Polar. Con respecto a la expropiación que maneja el gobierno nacional, ¿cómo se puede manejar eso en la teoría marxista? Bueno, yo diría lo siguiente: durante los 15 años de la Revolución Bolivariana se han producido bastantes nacionalizaciones de empresa, en la mayor parte de los casos por la propia iniciativa de los trabajadores, ¿no? Muchas empresas que estaban abandonadas por sus empresarios, los trabajadores las tomaron, las pusieron a funcionar y luego esa situación fue legalizada por el gobierno nacional, como por ejemplo la empresa Inbepal en Aragua, la empresa, la papelera esa, la empresa de Inbeval, de tubos para la industria petrolera, en Miranda, muchas otras empresas de ese tipo, Gocha, en Aragua también, una empresa textil, muchas empresas que los empresarios las abandonaron, los trabajadores las tomaron y las pusieron a funcionar. Que eso me parece una experiencia muy interesante porque demuestra que los trabajadores sin los empresarios pueden producir, los empresarios sin los trabajadores no pueden producir. Entonces, ¿quién es la persona el grupo que tiene la clave en la producción capitalista? Son los trabajadores. Ahora bien, la pregunta es, ¿estas empresas nacionalizadas funcionan bien, no funcionan bien y por qué, ¿no? Y yo soy consciente de que hay muchos problemas en estas empresas, ¿no?
También hay un poco de mala propaganda, porque por ejemplo yo sé de algunas empresas que sí están funcionando bien. Aceites Diana, por ejemplo, es una empresa que está bajo control de los trabajadores, nacionalizada, y está produciendo, y esos productos sí se encuentran. A lo mejor no tienen la distribución que deberían de tener, pero sí funcionan. Hay otras que no funcionan bien, y yo digo que el problema principal que ha pasado es que la idea era nacionalización bajo control obrero, pero ese control obrero ha desaparecido, porque hay una burocracia del Estado que no quiere el control obrero tampoco, ¿no? Entonces, en muchas de esas empresas han puesto a mejor a militares como gerentes, sin ninguna experiencia de gerencia, y que a lo mejor los trabajadores no querían a esa persona como gerente. Los trabajadores dejan de sentirse propietarios de esa empresa, dejan de sentirse partícipes, y entonces la empresa ya empieza a ir mal, ¿no? Para mí el control obrero es una parte necesaria, indispensable, que acompaña a la expropiación, porque si no, lo único que estamos haciendo es cambiar un gerente propietario privado por un gerente propietario público, pero el funcionamiento burocrático de la empresa no cambia, ¿no? El control obrero es lo que es necesario. Los trabajadores saben cómo funciona esa fábrica, y si ellos sienten que mejorando la producción mejoran sus propias condiciones de vida, las de la comunidad que les rodea, ellos tendrán un interés en hacerlo, ¿no? Yo, por ejemplo, he visto ejemplos de esto. En Inbepal había, cuando se nacionalizó, hace ya muchos años, no sé si fue en el 2004 o 2005 fue que se nacionalizó Inbepal, había una maquinaria que estaba paralizada. Y el empresario decía que no se podía arreglar porque había que traer las piezas de Alemania, donde eran esas máquinas y demás. Los trabajadores, cuando tomaron control de la fábrica, estuvieron viendo esa maquinaria, ellos sabían cómo funcionaba, arreglaron, inventaron unas piezas que faltaban, las hicieron ellos mismos y pusieron esas máquinas a funcionar. Y ese es el principio que debe de operar en toda la sociedad, desde mi punto de vista, ¿no? El control obrero y popular, que los trabajadores, que son los productores directos de todo, se organicen ellos mismos, sin una burocracia, sin unos patronos, para tirar adelante la economía. En ese control que usted hablaba, en ese control obrero, también pues es muy importante la formación, tanto del obrero. No es un secreto para nadie que el Gobierno Nacional ha entregado financiamientos importantes para personas que quizás quieren tener su propia empresa, o también aislar un poco a esas empresas capitalistas bajo la misma formación socialista, pues ese lineamiento socialista que tiene el Gobierno Nacional. ¿Cree usted que el Gobierno Nacional tiene la contraloría necesaria para estas empresas, que muchas de ellas no han tenido frutos en el país? Sí, yo creo que esa es una cuestión clave, ¿no? Tiene que haber un control de cómo se gasta el dinero y un control de lo que pasa dentro de las empresas. El presidente Chávez también dijo en Golpe de Timón que el otro problema, conjuntamente con el problema de la economía, era el problema del Estado, ¿no? Porque aquí en Venezuela, a pesar de que ha habido una revolución, está habiendo una revolución de más de 15 años, el Estado sigue siendo Estado burgués en su funcionamiento, en sus estructuras, e incluso en muchos de sus personas que están en esos puestos de administración del Estado. Sigue siendo un Estado cuarto republicano o burgués, que funciona de una determinada forma, que funciona fuera del control directo de la población, ¿no? Yo en estos 15 años que he estado visitando Venezuela lo he visto muchas veces. El presidente Chávez daba una orden o una directiva en relación a un aspecto de la economía, de la sociedad y demás, y luego eso era saboteado, a veces por los propios ministros, a veces por gente dentro del aparato del Estado que no estaban de acuerdo, ¿no? Por eso tiene que plantearse las dos cosas, ¿no? Una es la economía tiene que ser de propiedad pública y control obrero, y por otra parte el Estado no puede ser un aparato que está al margen de la población tiene que tener el control a través de sus comités, en los barrios, en las comunas, en las fábricas, tiene que poder controlar la gestión del Estado. Vamos a leer los mensajes de estos que nos llegan al 0414-937522. Buenos días. Nosotros los obreros opinamos, si nos suben el salario y en pocos días se lo come la inflación, claro, quedamos en la misma. Este modelo político no funciona porque el que sufre somos nosotros, que somos pueblo. Él habla de algo muy importante, y es la inflación y es el salario del Gobierno Nacional. Esto pues ha influido mucho también en el venezolano, que no le alcanza para comprar los productos, que muy pocos también se encuentran en los anaqueles. En este alineamiento socialista es importante destacar el salario que mantiene un Gobierno Nacional. ¿Esto agrava más la economía del país?
Así es. El gobierno ha tratado de ir aumentando el salario, que en los 2 últimos años ha aumentado muchísimo, para poder paliar la inflación. Pero el problema, como decía el oyente, es que en la medida que aumenta el salario, aumenta la inflación más rápidamente, de tal forma que al final el salario siempre se queda por atrás. Lo primero que hay que decir es que en un país capitalista normal el gobierno no hubiera aumentado el salario, lo hubiera reducido, ¿no? Como lo estamos viendo en muchos países capitalistas avanzados, en España, en Gran Bretaña, en Francia. Pero sin embargo esa no es la solución al problema de la inflación. Pero además muchos opinan que la solución tampoco es aumentar el sueldo. Bueno, yo creo que sino más bien atacar el control económico. Lo que hay que hacer es atacar el fondo del problema de por qué hay inflación, ¿no? Ese es el problema real. ¿Y por qué hay inflación? Yo creo que el principal motivo de la inflación es, de nuevo, la situación que hay con la caída de los precios del petróleo. A la medida que hay una cantidad menor de dinero que se puede dedicar a las importaciones han disminuido en 2 años en Venezuela en un 50%. Eso es lo que genera la escasez. Si hay escasez, menos productos y más compradores, suben los precios. Eso es inevitable, ¿no? Entonces, la única forma de darle la vuelta a esto es recuperar el aparato productivo del país con la colaboración de los trabajadores, de los campesinos y de todos los sectores productivos. Pero al mismo tiempo, lo hemos visto durante 15 años, que los sectores que controlan la economía, los empresarios, en lugar de producir, están saboteando la economía, ¿no? Durante muchos años lo hemos visto, que por no producir a los precios regulados, entonces no producen. O producen otros rubros que no son los que están en precios regulados, aumentando la escasez, la inflación, ¿no? Bien. Pero esta situación no se puede mantener por mucho tiempo, ¿no? Y se puede resolver de 2 formas, en mi opinión. Una, que sea resuelta a favor del pueblo y de los trabajadores, o 2, a favor de los empresarios. Bien, vamos a leer los mensajes de texto que nos llegan. La inflación es culpa del control de cambio y de la corrupción que hay allí, y la impresión a mansalva de papel moneda sin respaldo. Bueno, la cuestión de la crisis económica, la corrupción, que se puede... Ahí hay un punto en el que estoy de acuerdo y un punto en el que no estoy de acuerdo. El punto que estoy de acuerdo es que la impresión de papel moneda sin un respaldo genera la inflación. Y eso ha sido uno de los problemas. Yo no estoy a favor de esa política del gobierno. En los 3 últimos años, creo que ha aumentado el dinero circulante en Venezuela en un 600%. Entonces eso quiere decir que si se producen los mismos productos y aumenta, se multiplica por 6 la cantidad de dinero, cada producto tiene un valor 6 veces menor, pero en dinero son 6 veces más. Entonces eso es una cosa totalmente comprobable. Ahora bien, yo no estoy de acuerdo con lo otro. Si se levantaran el control cambiario, lo único que sucedería es que se legalizaría una situación que ya existe de facto. O sea, porque la gente no está pagando los productos al cambio oficial, ni al cambio de 10, ni al cambio de 600 o 700, que es el cambio flotante, ¿no? La gente está pagando los productos ya al cambio del mercado negro, ¿no? De 4.000, 4.500 o lo que sea que esté ahora mismo. Lo único que haría sería legalizar eso. Y sí, puede ser que en esas circunstancias hubiera más productos en los anaqueles, en los supermercados, para que la gente lo pudiera comprar, pero estarían a unos precios que no se podrían comprar, ¿no? Esa tampoco es la solución desde mi punto de vista. Bien, brevemente, el objetivo de la campaña Manos Fuera de Venezuela. Nosotros formamos la campaña hace 15 años, en el año 2002, justo después del golpe de Estado de abril, con 2 objetivos principales. Uno, el de organizar la solidaridad con la revolución bolivariana y en contra de la intervención extranjera en Venezuela, ¿no? De la interferencia extranjera de todo tipo de países, Estados Unidos, la Unión Europea, el Gobierno de Madrid, la OEA, que intervienen de forma injerencista en los asuntos internos de Venezuela, que tienen que resolver los ciudadanos de Venezuela con plena soberanía. Y el segundo era también romper con lo que nosotros pensamos que ha sido un bloqueo informativo y mediático constante de lo que realmente está pasando en Venezuela.
los medios de comunicación a nivel internacional siempre, no desde ahora, desde hace 15 años, pintan una imagen totalmente distorsionada de lo que está pasando en el país, sin explicar ninguno de los logros sociales, distorsionando la realidad para crear un ambiente en contra de la revolución bolivariana. Nosotros queremos plantear otro punto de vista, ¿no? Romper con ese bloqueo mediático. Para aquella población que esté interesada en conocer más sobre la corriente marxista internacional, vamos a mostrar brevemente esto que es sobre este es nuestro la revista América Socialista. Okay. La revista América Socialista se produce 2 veces al año, es para todos los países de habla hispana y es la revista política de la corriente marxista internacional. Y la revista Lucha de Clases es la revista de la corriente marxista aquí en Venezuela. Nosotros en cada país donde existe la corriente marxista internacional publicamos periódicos de este tipo. Lucha de Clases, en otros países tiene otro nombre, con la idea de que los trabajadores y los marxistas tenemos que tener nuestra propia prensa para explicar nuestro punto de vista, pero también para reflejar las luchas de los trabajadores y del pueblo que no necesariamente salen en los medios, grandes medios comerciales, ¿no? Bien, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, lamentablemente. Muchas gracias por la invitación. Es muy corto, bienvenido siempre acá en el municipio de Alberto Adriani. Un placer. Que sea siempre oportuna su visita. Bien, Jorge Martín, secretario de la Corriente Marxista Internacional, directamente desde Inglaterra. Muchísimas gracias como siempre por acompañarnos. Gracias por la sintonía. Que tengan un excelente día. Se les quiere.